pero la verdad que hay que vivirlo para saber lo que se siente. Yo hasta pedí a Dios que me diera la muerte de lo mal que yo me sentía, no poder pararse uno de la cama, no poder hacer nada, era virada en cuatro patas, como yo decía así. Dependías de otra persona que te levantara, que te bañara, que te quitara la ropa, algo horrible. Mi mamá se preparó para ir a Cuba. Llevaba una batería potente, medicinas, repelente y alimentos. En realidad, mi madre llevó todo lo que pudo. Quizás recuerden que yo les documenté toda esa experiencia y proceso aquí en este canal. Ella iba bien preparada. Bueno, eso es lo que nosotros pensábamos, porque ahora nos damos cuenta de que una cosa es prepararse desde aquí, desde México, y otra muy diferente es la realidad a la que te enfrentas cuando llegas a Cuba. Y hablemos de la primera gran desgracia que atraviesa Cuba ahora mismo, y son los apagones, o más bien, para ser más fiel a lo que realmente está pasando, los alumbrones. Y escucha bien lo que te voy a decir. Este es un comentario generalizado entre la población cubana, pero tal vez tú no entiendas a qué me refiero yo cuando digo alumbrones. En Cuba, durante las 24 horas del día, durante aproximadamente 2 o 3, solamente hay electricidad. Nada más durante ese corto periodo de tiempo. Por eso no se vale decir que en Cuba hay apagones. Es que ya viven dentro de un apagón. En Cuba lo que existen son pequeños momentos de electricidad o de luz, alumbrones. Y la vida de la gente, y obviamente la vida de mi mamá al llegar a Cuba, se tenía que organizar alrededor de ese corto espacio de tiempo en el que tenía electricidad en la casa. Rápido había que cocinar, rápido había que lavar la ropa en la lavadora, y también rápido había que cargar la batería para tener un poquito de energía al siguiente día. Además, en ese chance intentaba comunicarse conmigo y con otros familiares, como con mi hermana que vive en la Ciudad de México, porque cuando no hay electricidad también la señal de internet, que de por sí no es muy buena, ahora es peor. El viaje de aquí de México para Cuba, ella lo estuvo haciendo con Viva Aerobús. Tomó el vuelo aquí en Cancún, vuelo que iba hasta la ciudad de La Habana. Como les comenté antes, el personal de Viva Aerobús no fue nada agradable. Nosotros no lo tomamos como algo personal en nuestra contra, para nada. ¿Quién sabe qué razones tengan ellos? Porque tampoco es una situación exclusiva en el trato que le dan a los ciudadanos cubanos. No, allí habían ciudadanos de otras nacionalidades, de Europa, de Asia e incluso mexicanos. Y a todos le daban un trato horrible. De hecho, veía yo a ciudadanos mexicanos que se quejaban un montón en la fila. Y bueno, mis amigos, ese fue el preámbulo de un viaje que daba mucho miedo, daba muchísimo miedo. Y bueno, todo lo que podíamos imaginar se cumplió. E incluso las cosas se fueron a peor. Cuando tenían luz, eran felices durante un rato, pero la felicidad dura poco, como dice el dicho. Así que cuando se iba, en un suspiro, como quien dice, volvía el silencio absoluto, el calor, la oscuridad, los mosquitos y el miedo de que le transmitieran una enfermedad. Si no aprovechaba a cocinar durante esas horas, entonces iba a tener que hacerlo luego con leña o con carbón. Y la verdad es que el carbón ha agarrado precios por las nubes, por lo mismo de que cuando en un país no hay electricidad, tener carbón se vuelve un lujo, un lujo. Al poco tiempo de llegar a Cuba, mi mamá se enfermó, lamentablemente se enfermó. Yo siempre tuve ese mal presentimiento de que iba a suceder. Claro, no lo quería, pero amigos, es imposible. Si vas a Cuba, te vas a enfermar. Prácticamente nadie se salva de ser contagiado por el chikungunya, el dengue o el Zika, quién sabe, tal vez algo nuevo, no lo sabemos, pero es una epidemia de la que en los medios de comunicación de Cuba no se habla mucho, pero ahí está. Mi mamá lo describe como dolores de cabezas que nunca en su vida había experimentado, acompañados de fiebre, malestar general, cero apetito. Me enteré porque ella tiene la costumbre de todos los días escribirme y ese día no me escribió, así que ya en la noche pues yo le escribo y desde el número de ella mi abuela es quien me responde para decirme que mi mamá no se sentía bien, pero la verdad es que yo elevó los niveles de cortisol en mí, me estresé muchísimo
¿Por qué mi abuela tenía que estar respondiéndome desde el teléfono de ella? Empecé a pensar que algo malo había sucedido y bueno, mi abuela me confirmó que se sentía muy mal, que estaba en cama, que no tenía fuerzas ni para hablar, pero ante mi insistencia de que yo quería oír su voz, me la puso y mi mamá me mandó un breve mensaje donde yo casi no entendía nada porque su voz estaba muy débil y se escuchaba lejana y me decía que no tenía fuerzas, que solo quería estar acostada. La verdad eso me preocupó muchísimo porque wow, vaya que sí se sentía mal. Estuvo varios días encamada, prácticamente inmóvil porque esta enfermedad da unos dolores horrendos en las articulaciones y sinceramente mi abuelita era quien tenía que ayudar a mi mamá a ducharse, es decir, a bañarse, a ponerse de pie, a dar pasitos, porque los dolores de mi mamá en sus rodillas, eran bien fuertes. Prácticamente perdió la movilidad. Recuerdo que con el paso de los días, cuando ya estaba un poquito mejor, ella me dijo que tenía que salir a recoger algo que le había mandado una amiga que es como si fuera una hija de ella. Le compró una carne por internet y ella tenía que irla a recoger. Más o menos de la casa donde tenía que ir, habría como 1 kilómetro y ella me decía, vamos a ver si llego, yo creo que no voy a llegar, tengo dolores muy fuertes, pero voy a ir despacito. Y bueno, con mucho trabajo y se tardó mucho tiempo, pero logró llegar. Llegó a la casa, pobrecita, molida, como decimos en Cuba, con los dolores activados al 100%. La verdad que lo pasó muy mal. Dicen que esta enfermedad del chikungunya te deja estos dolores como una de sus secuelas y te puede durar varios meses. De esto ha pasado un tiempo ya, aproximadamente 2 meses, y todavía mi mamá tiene crisis de dolores muy fuertes en sus articulaciones. Mi abuelo tiene cerca de 80 años y nunca durante sus décadas de vida había vivido una situación como la que se está viviendo en Cuba actualmente. Y no es solo la falta de electricidad y la escasez, sino también la incertidumbre en la que se vive. Resultado, mi pobre abuelito se ha enfermado de los nervios. Un día realmente se me salieron las lágrimas cuando mi mamá me contó que mi abuelo le suplicaba que le diera pastillas para controlar la ansiedad. No recuerdo cómo es que se llaman, es familia del clonazepam, pero no es exactamente esa. Y él, por favor hija, por favor mija, dame la pastilla, le rogaba que se la diera. Mi mamá no quiere que él desarrolle como adicción por esos medicamentos, entonces ella trataba de calmarlo de alguna u otra manera, pero a veces de verdad que no podía y le tenía que dar el medicamento. Ella me cuenta eso y la verdad para mí es difícil imaginarme a mi abuelo suplicando por un medicamento para controlar su estado de ansiedad. Mi abuelo siempre ha sido un hombre muy fuerte, un hombre de 1000 batallas, pero creo que esta situación le ha removido el piso de tal manera que ya él no es la misma persona. Esto la verdad me rompió, porque su ansiedad me doy cuenta de que no es un capricho, que no son simplemente pastillas para dormir, que de verdad él necesita algo que ayude a controlar ese desequilibrio que hay en su cuerpo, porque humanamente para él no es posible, y todo por vivir en un país que se está cayendo a pedazos. Y en medio de todo eso, mi abuela perdió a una de sus hermanas más entrañables y queridas, Cuca. Su nombre era Oneida, pero le dijimos Cuca toda la vida. Yo me crié yendo a casa de Cuca. Ella vivía a las afueras de la ciudad de Palma Soriano, en una localidad conocida como el Paraná. Ella y su familia siempre se dedicaron al campo, a plantar la tierra. Sembraban mucho maíz, por cierto. Había muchas frutas, matas de naranja, muchas gallinas. Y yo de niño iba siempre con mi hermana, mis abuelos me llevaban. Uno de los mejores planes era irnos allá a la finca, a subirnos en las matas de guayaba. Tenían una mata de mamoncillo, que aquí en Cancún se le conoce como chaya. En México en general, en otros estados no es tan conocido, pero en Cuba sí es una de las frutas favoritas de los muchachos, de los niños. Y lamentablemente Cuca se durmió en la muerte. Pero antes y durante varios días, mi mamá y bueno, mis abuelos vieron a bien, también su familia, sus hijos, vieron a bien que Cuca se acercara a la ciudad para estar más cerca del hospital. Y bueno, estuvo ahí en la casa de mi mamá. Mi mamá se gastó en atenciones, en ayudarla durante sus últimos días. Mi mamá me decía que estaba destruida de verla, cómo luchaba por la vida, pero el dolor era muy grande, hasta que finalmente Cuca descansó. Literalmente para ella la muerte significó un descanso, porque sus últimos días fueron muy tristes, muy dolorosos. Sus últimos días transcurrieron también en medio de apagones, de escasez. Su último recuerdo de Cuba no fue el mejor.
La verdad fueron días muy difíciles y mi mamá estaba recién salida, si se puede decir que estaba salida curada de la enfermedad de chikungunya, porque todavía tenía muchos dolores, así que aún y con todos esos dolores en sus rodillas y articulaciones, mi mamá se levantaba para ayudarla, para cambiarle los paños que necesitaba, etc. Y bueno, imagínense, cuando Cuca descansó, mi mamá cayó prácticamente en una sola pieza en cama porque ya no podía con los dolores del sobreesfuerzo físico que estuvo haciendo. Filas interminables, precios inflados, cosas que cuestan el salario de 2, 3, 4, 5 meses o la pensión de un anciano un montón de meses, de los ancianos que tengan pensión, porque mis abuelitos no tienen una pensión. Aquí en México algo bueno, yo considero que es algo bueno, es que a algunos ancianitos que tal vez por alguna razón no pudieron trabajar durante su vida, pero bueno, tienen una pensión, tal vez no sea la más grande, no sea la que les da su empresa o se derive de sus ahorros, pero tienen algo. En Cuba no, en Cuba si no trabajaste para el Estado, no tienes una pensión y mis abuelos caen en esa categoría, así que ellos no tienen ninguna pensión. Sinceramente en Cuba se está viendo mucha desnutrición, hambre severa, porque para el cubano promedio es muy difícil comprar comida con los precios que hay actualmente, por no decirte que imposible. El chikungunya generalizado, además, esta es una enfermedad que requiere de una buena alimentación para que tu cuerpo fortalezca su sistema inmunológico y pueda combatir con esa enfermedad, pero un cuerpo desnutrido, un cuerpo que no se está alimentando bien, un cuerpo estresado con tantas preocupaciones, no es un cuerpo apto para luchar contra una enfermedad como el chikungunya. Lamentablemente muchas personas han perdido la vida porque no han podido recuperarse de esta enfermedad. Y algo que ya no ves cuando sales a la calle es la alegría del pueblo cubano. Lamentablemente la alegría del pueblo cubano se ha borrado, se ha fumado. Todo el día la gente está en modo supervivencia y eso es triste, caramba, eso es triste. Este video no es para hacer ruido, yo lo hago para dejar constancia, para que exista un relato narrado por mí sobre mi madre. Una madre cubana que fue de México a su país natal, Cuba, preparada, llevaba batería, comida, medicinas. Sin embargo, nada fue suficiente para enfrentar al monstruo que le tocó enfrentarse, la realidad de Cuba. Y es que nadie está preparado para sobrevivir todos los días sin electricidad. Nadie está preparado emocionalmente para escuchar a su padre suplicarle que le dé una pastilla para la ansiedad que le genera la realidad que hay a su alrededor. Nadie está preparado para salir a buscar comida pensando que tal vez tus piernas te van a fallar y te vas a caer en medio de la calle y no vas a poder llegar a tu casa. Esto que yo te estoy contando no es una noticia, es una madre cubana. Y no es cualquier madre, es la mía, es mi madre. Es lo que ella vivió. Son los amargos recuerdos que tiene en su memoria de esta visita a Cuba. Y como ella, hay miles. Si todas ellas pudieran hablar, sería como un grito que llegaría al cielo. Gracias a Dios, mi madre ya está en México de vuelta. Gracias, Padre, por haberla cuidado y porque a pesar de que vivió cosas muy difíciles y hasta traumáticas, la has devuelto con bien a México, al país al que ella pertenece. Pero nuestro corazón también está muy triste por los familiares que allá quedan y ojalá que las cosas cambien para bien. Mi fe está en Dios, mi fe está en el Dios verdadero, el que ha prometido borrar de la tierra todo sufrimiento, las lágrimas de dolor, la vejez, el llanto. En sus manos está nuestro futuro y Él es nuestra esperanza. Bueno amigos, y les tengo una noticia muy buena. Estoy con mi mamá en vivo. Aquí estamos conversando. Mi mamá está en la Ciudad de México, ya ven esa sonrisa que tiene en su rostro, ¿verdad? Y bueno, la llamé para saludarla, para ver cómo pasó su primera noche de regreso de Cuba, porque literalmente está recién llegada, llegó ayer por la noche. Hoy, ¿qué día es hoy? Jueves, ¿verdad? ¿Jueves qué? Jueves 19. Hoy es jueves 19. Mismo día que ustedes están viendo este video, así que esta es una conversación que está teniendo lugar ahora cuando son las 11:31 de la mañana en Cancún. Allá en México son las 10:30, 10:31. Y bueno, mi mamá está recién despertada. Entonces, bueno, ¿cómo estuvo el viaje? Primero que todo, ¿qué tal el viaje para acá? Bueno, el viaje todo fue bien, no tuve ningún problema. Tuvimos que entrar a Cancún a una estancia de 1 hora a echar combustible. Ya saben la situación que hay en Cuba. Y entonces siguió para Ciudad de México, llegamos como a las 7:30. Fue bastante largo, primera vez que hago un viaje largo hasta acá, porque fueron 5 horas desde que salí. Pero bueno, todo fue bien, hubo 2 turbulencias, no tan grandes, pero sí, estuvo bien el viaje. Oye, qué situación esa más rara, ¿verdad? Tuviste que hacer escala en Cancún, pero no se bajaron.
y después siguieron para México. Estabas aquí en Cancún justo donde estamos nosotros, pero no podías bajarte y salir, tuviste que continuar para allá. Ya ella volverá después acá a Cancún con más tiempo, pero bueno, ahora hizo ese viaje para allá, para la Ciudad de México, y ya se abrazó, se recibieron mi hermana y ella, y bueno, ahora a descansar mucho, porque yo les estaba contando que viviste unos días, bueno, una época muy mala con esta enfermedad del chikungunya. ¿Puedes contarles de tu propia boca cómo te sentiste, cuáles fueron los síntomas principales y bueno, qué está haciendo la gente allá para tratar de paliar los síntomas del chikungunya? Bueno, la verdad que en estos momentos ya se ha calmado un poco la enfermedad, pero cuando llegué estaba en pleno apogeo, como decimos, y fue algo terrible. Yo veía por internet los videitos que ponían las personas y hasta me reía porque pensaba que era cosa cómica que ponían ellos, pero la verdad que hay que vivirlo para saber lo que se siente. Yo hasta pedí a Dios que me diera la muerte de lo mal que yo me sentía, no poder pararse uno de la cama, no poder hacer nada, era virada en cuatro patas, como yo decía así. Dependía de otra persona que te levantara, que te bañara, que te quitara la ropa. Algo horrible, horrible, una fiebre con convulsiones, unos temblores, que aquello no fue nada fácil, la verdad. Cuando me dio la primera noche, yo estaba sola en mi casa y no tenía a quien llamar, a nadie. Pasé esa primera noche muy mal. Y entonces en la mañana, al ver mi papá que yo no me levantaba, ellos bajaron y fue que se dieron cuenta que yo estaba enrollada en una colcha con unas fiebres, unos temblores, y pobrecito ellos. Se asustaron mucho y llamaron a la vecina. Entonces entre ellos me pararon, me llevaron al baño, me bañaron, me bajaron la fiebre, buscaron por internet, porque tomaba paracetamol y la fiebre seguía y seguía. Entonces vieron un remedio de 10 dientes de ajo, lo machacaron, me hicieron un té y bueno, eso me pudo bajar la fiebre, gracias a Dios. Wow. Pero la experiencia fue muy triste, la verdad. Ver a las personas como andan en la calle. Los medicamentos aparecen porque se compran a precios altísimos que la gente llevan de otros países y entonces se pudo comprar. Yo llevé medicamentos, pero tuve que comprar porque me decían, esto alivia el dolor, y yo lo compraba porque yo no había llevado ese medicamento. Y así pude pasarme. Y es de mucho reposo, eso sí, porque yo fui a cuidar a mi papá y entonces al final él me tuvo que atender a mí porque yo me puse más mal que ellos. Pero ya después así mismo yo tenía que hacer las cosas. Cuando medio me encorvaba un poquito, tenía que atenderlo, pasando trabajo, cocinando con leña, cocinando con carbón, porque había acabado de pasar el ciclón, el huracán, y entonces no había corriente. Más de un mes sin corriente. No, lo que yo les cuente es poco, la verdad hay que vivirlo para saber. ¿Y es verdad que muchas personas cocinan con carbón y con leña, o eso es un rumor nada más? No, si yo misma lo hice. Yo cociné con leña cuando llegué porque no había carbón. Después empecé a gestionar el carbón porque está carísimo y empecé a cocinar con carbón. La mayoría de la gente es con leña, que buscan palitos por ahí de los árboles que el ciclón tumbó porque no tienen las posibilidades de comprar una lata de carbón porque está muy caro. Allí lo que se vive en los edificios, las personas cocinan con leña. Dan pena ver cómo están los edificios. Yo la verdad no pude grabar nada. Yo quería haberte hecho algunos videitos para que viera, pero la situación me dijeron, no grabes, que le dicen aquí última llamada. Y yo, ¿cómo que última llamada? Dice, sí, que si tú sacas el celular para hablar, te lo arrebatan, ya te lo ven y te lo llevan. Uno con temor, pues no pude grabar nada, para que se vieran cómo estaban los edificios llenos de humo negro de las personas cocinar con leña. Porque la gente tiene hambre y cocinan con lo que aparezca. Naturalmente. Bueno, fueron unos días muy difíciles allá.
Lo bueno es que ya estás aquí en México y ahora, como le dije a mi hermana, ya hablé con mi hermana y con ella, tienes que descansar. Yo sé que pues por aquí tú has estado haciendo tus trabajos y todo, pero ahora tienes que cuidar tu salud. Tienes que pasarte al menos 2 meses sin estar esforzándote mucho, porque en Cuba no pudiste descansar. Así que ahora lo tienes que hacer para que tu cuerpo se pueda recuperar y alimentarte bien sobre todo, ¿no? Sí, sí, dicen que, bueno, la verdad que yo he tomado muchas vitaminas y con pastillas antiinflamatorios, porque uno está aliviado, porque a mí lo que más me ha afectado es los brazos, este brazo. El dolor es aquí así, casi uno no lo puede levantar. Entonces cuando venía de Santiago hacia La Habana en un camión, dio un frenazo y un señor que venía de pie pues fue para arriba de mi hombro y yo tuve que aguantarlo con el brazo. Y imagínense que yo digo que tengo el brazo lisiado. Y entonces estoy ahora haciéndome tratamiento, echándome mentol y cosas para ver si ese brazo se recupera. El médico dice en Cuba que el virus puede estar dentro del cuerpo hasta 1 año. Wow. Y van a dar una consulta con varios médicos para que atiendan los médicos que atienden la artritis, reumatólogo, diferente. A mí me cogieron el nombre para que fuera esa consulta. Yo voy a tratar de ir aquí a ver qué me dice la doctora, porque es que dicen que los órganos se inflaman. A mí yo veo que lo que más me afectó fue los huesos y los riñones. Orino muy poco. Pues tiene que tomar mucho líquido entonces. Sí. Y vamos a ver, tú sabes que yo siempre tengo mi padecer en los riñones, así que vamos a ver, pero bueno, yo espero aquí ponerme unas vitaminas que ahora la están mandando allá, que es el Troavin, que dice que eso tiene todo tipo de vitaminas. Duelen un montón, pero dicen que son muy buenas. Y entonces ya lo que no quiero es tomar más pastillas porque tengo el estómago deshecho de tanta pastilla. Sí. Y prefiero inyectarme. O cosas naturales también. Está bien. Sí, también. Bueno, un mensajito final aquí para los seguidores del canal que siempre han vivido junto a nosotros las cosas buenas y las malas. Bueno, sí. Ay, perdón. Yo les mando saludos a todos, que se cuiden mucho. Muchas gracias por preguntar por mí. Y hay quien me ha escrito a mi, ¿cómo que se dice? A mi privado. Ajá. Y que para interesarse por mí, se han mantenido en contacto conmigo, sabían que yo estaba allá y siempre me preguntan, al igual que a mi hija, me extrañaban en el canal, pues aquí estoy de vuelta. Espero seguir mejorando la salud para volver a seguir en mi emprendimiento. Les mando un beso y un abrazo a todos y cuídense mucho y que Dios los bendiga.